Muy buenos días para todos. Saludos. Esta es nuestra clase número 6 en la serie de la asignatura Texturas Contemporáneas en la Universidad Industrial de Santander. Y el día de hoy, dentro de nuestro segundo corte, el material del segundo corte, vamos a tener a un compositor que hace un movimiento y crea una reflexión muy fuerte en un momento crucial para la música. Recuerden que venimos de una música que está en la búsqueda de nuevas sonoridades, nuevos lenguajes, tratar de apartarse de las tradiciones antiguas, tratar de no sonar o no tener una conexión con la academia en el sentido amplio de la palabra, que no me suenan los acordes, las funciones, las escalas, todo ese tema. Y hay un gran músico llamado John Cage que aparece en la escena por muy posiblemente ser controversial inicialmente y por, digamos que, dejarnos a todos una moraleja y una lección muy fuerte de análisis de nuestras formas de pensar respecto a la música. Para muchos no es el gran aporte, para otros tantos sí hace pensar en muchos elementos y puede crear un cisma y puede crear un cambio en la manera como yo percibo algunas cosas. Eh, este video inicial lo voy a presentar sobre una obra que yo siempre he dicho a mis estudiantes que no debería, como en la vida misma, el el juzgamiento de una persona basado en una de sus actitudes o una de sus producciones, muy posiblemente me haga llegar a una conclusión, a una evaluación un poco sesgada del asunto. Pero lamentablemente en la vida también es cierto que las cosas que son más controversiales, pues son las más recordadas en algunos momentos. Alguien puede hacer muchísimas cosas de la misma tradición, escribir muchas obras, y ninguna de ellas produce una discusión ni produce una división de opiniones, como lo conseguirá el señor John Cage. Entonces vamos a escuchar, esta es la obra, la famosa obra llamada 433, que puede ser interpretada con el instrumento que usted quiera. Aquí en este caso, y digamos de una forma bastante interesante, la Orquesta Filarmónica de Berlín hace uso de la partitura de John Cage y nos presenta la obra 433, que de hecho se demora menos.
Bueno, una vez que se oye eso, si usted no sabe lo que está pasando, muy posiblemente su actitud sea de sorpresa. Si usted sabe lo que está pasando, eh, valorará el mensaje de la importancia del silencio. De hecho, con el paso de los años, cada que se hacía una, una presentación como esta fue bastante prudente porque son alemanes. Eh, pero en otros lugares donde se ha hecho una grabación similar, la gente empieza a toser, la gente hace aplausos, la gente dice, "Ah, ah, y alguien se ríe y alguien empieza a gritar cosas y dice que formaría eso parte de lo que sucede cuando usted intenta quedarse callado por 4 minutos 33. Es un decir, no es exactamente que tenga que ser de esa manera, pero bueno, hay algunos músicos que sí ponen hasta el cronómetro, bueno, marcan exactamente el tiempo de 4 minutos 33 segundos para indicar que están completamente en silencio. Siempre las partituras están en blanco, apenas dice tachet 1, 2 y 3, y fuera no dice más nada. Y es una forma de un poco de humor negro inicialmente. Hay gente que lo toma demasiado dramático y entonces hay gente que si es parte de una orquesta como la Sinfónica de Berlín, se sentiría ofendidísima de ser utilizado como payaso para pretender que está sonando algo que no está sonando y llega al conflicto de existencia cuando alguien podría pensar que yo no estudié 20 años de mi vida para venir a quedarme callado y hacer esta obra que me parece ridícula. Ustedes saben que hoy día, si usted publica alguna cosa, a no ser que todos sus contactos sean adoratrices y adoratroces suyos, que le aplaudan todo lo que usted diga, pero si está en una red pública y hace una publicación que haga gala de ser un poquito controversial, se le va a venir la gente encima y la gente le va a decir esto, otros le van a adular, o sea, pasa. Si hasta en la política sucede, estamos hasta el cuello y todavía la gente dice, no, no, es el cambio, es el cambio. Hay de todo, hay de todo. Hoy día las opiniones son supremamente, digamos, eh, respetables y seguro que también tendrán razón los detractores. Pero, como dije hace un momento antes de empezar a escuchar el silencio, eh, sería totalmente injusto eh, catalogar o rotular a John Cage solamente por esta obra, que pueda ser, digamos, un inicio de algo que va a venir en la música. Hay otro ejemplo de una obra de John Cage llamada Water Walk, y no sé si sea mejor o peor que el anterior, considerando también el contexto en que estamos. Si estamos entre músicos y estamos mirando qué sigue y cuál es el aporte de alguien en la esfera académica, en la esfera orquestal, en la esfera instrumental, y que de pronto después de haber escuchado tantos compositores y con tanta producción y con tantas buenas ideas y estilos y formas y tratamiento sonoro, que me aparezca ahora esto, tienen razón quienes se sientan incómodos. Pero la incomodidad es bienvenida cuando se trata de rehacer el camino, porque no todo es lo que pensamos y seguro que esta es una situación que podría haberle pasado a cualquiera que estando en el área musical pueda encontrar que llega una nueva propuesta que rompe con todo lo establecido, los famosos paradigmas, y con una nueva propuesta. Ahora hay que darle tiempo a que la propuesta surja y seguro que vamos a entender que algunas cosas terminan siendo supremamente aceptadas, aunque no tienen todo lo que esperamos que tengan.
Si no, no existiría el reggaetón. Pero hay mucha gente que se vuelve fanática de cosas que no tienen una gran exigencia estructural, pero seguro que producen en ellos una sensación y un efecto que es completamente respetable y seguro que encontraremos todavía en la vida otras posibilidades distintas todavía. Este es otro video sobre una presentación que hace en la televisión en vivo en los años 40, ¿sabes? Todavía sin color en la televisión. Y John Cage, que es completamente del siglo XX, o sea, un americano que vivía en Nueva York, que había estado estudiando en Los Ángeles, bueno, están en los lugares más cosmopolitas y que es parte de un proceso académico, que es parte, él es parte de un proceso musical, en el cual simplemente está encontrando una alternativa para expresar su creación y sus ideas. Esto se llama Waterwalk. ¿Por qué se llama Waterwalk? Porque yo camino todo el tiempo y porque todos los elementos representan agua. Todo está cronometrado. Ese presentador antes, cuando leyó lo que iba a pasar, le dijo, es posible que lo que usted va a hacer produzca risa en las personas. Eso le preocupa y él me dijo, prefiero mil veces la risa a cualquier otra sensación. Entonces, esto es Waterwalk, ahí está explicando los elementos, o sea, reúne una cantidad de, digamos que, objetos y sonoridades cotidianas y todo tiene que ver con el agua, o sea, el agua está líquida, está gaseosa, está sólida, está en diferentes presentaciones y en diferentes usos. Y él lo que va a hacer es dar un recorrido cronometrado con lo que está pasando alrededor de esas sonoridades. Como las ondas que producen la radio están basadas justamente en la misma idea y, y él quería utilizarlos como parte del proceso, deberían haber sonado 6 o 5 emisoras, según los radios que él tiene colocados ahí en el punto, pero en ese momento histórico de la, de John Cage solicitó el permiso para que en televisión saliera reproducido el sonido de la emisora y el sindicato de emisoras se negó, que no permitían que eso se hiciera. No entendieron o no, simplemente no quisieron, pero siempre estamos rodeados de gente necia en la vida. Eh, Hubiera sido interesante, pero entonces lo que hizo él en protesta es que cada vez que tenía que pasar por un radio de esos para prenderlo, entonces lo golpea nomás y después que lo golpea, lo tumba al piso. Entonces, otra vez, una forma de humor cruel y también de protesta, muy al estilo americano. El pescado, agua, agua. El vapor de la olla a presión, los hielos, el agua en la bañera, tocar las cuerdas del arpa al piano, el pato, que es un símbolo del baño, las flores que necesitan agua, la regadera para las flores que está dentro de la bañera,
la olla a presión, el trago en las rocas. Luego va a pulverizar el hielo, el clúster y el famoso golpe al piano que a más de uno le duele, un radio, el pitica, otro radio, la tapa del agua en el agua, la tapa sobre el agua, tercer radio, cuarto radio, más de la olla a presión, gas, al trago, famosos clúster, toma un traguito. Tomen su emisora, ya saben la presión, la licuadora que se apaga, fuera. Cuando definitivamente alguien logra un espacio para hacer esa expresión, estamos frente a una persona que primero no tiene miedo al famoso oso que nosotros, o sea, le es irrelevante, vive en su idea completamente y entra un aspecto completamente de personalidad y también un aspecto filosófico de la forma como se ve la vida y la forma como se ve la música. Entonces, me encantaría que ahora escucháramos a la persona hablando, porque hasta ahora, si alguien escribe una obra que no tiene música y luego hace una obra con elementos de agua y con sonidos y pues el asunto como tal parece un ejercicio como experimental alrededor de sonidos, quisiéramos ver de qué trata la idea de John Cage como persona. Y ya lo vieron ahí, como se ve en la foto, y ahora vamos a ver esta entrevista que fue en 1991, se murió en 2006, creo la cosa, y aquí vamos a ver el compositor John Cage en Nueva York el 2 de abril del año 91.
Vale la pena ver esa entrevista. Y enseguida yo estoy ahora cambiando varias cosas que me hacen reflexionar sobre lo enredado que nos volvemos cuando nos volvemos parte de unas reglas. Cuando el asunto va tan estricto que tenga que ser eh, una producción de esta manera que siga al próximo paso y que luego venga este otro, eh, nos está bajando de una nube John Cage en términos de la manera como pensamos el sonido. Entonces él siempre va a enfatizar muchísimas veces que ama el sonido por lo que es. Y entonces por esa razón, eh, hacer callar a todo mundo y escuchar otras cosas produce una sensación. Hacer una obra que produce sonidos cotidianos y sonidos con objetos también produce una sensación y estamos controlando el sonido. Escuchar, lo que te decía, escuchar la Sexta Avenida en Nueva York, en cualquier parte del mundo donde se oiga el tráfico, entenderá el asunto como una creación sonora. Y las creaciones sonoras seguro que van a producirnos un efecto y un impacto, pero no, según Cage, no necesita que la música me diga nada. Simplemente la música suena y se produce por lo que ella misma puede dar sin necesidad de que tenga un específico significado. Hasta aquí yo puedo decir, sí, bueno, sí, ya entendí el asunto, pero no tengo una particular emoción por esto y preferiría seguir escuchando Schubert, Schumann, Chopin, Liszt, Mendelssohn, cualquiera de los compositores que me producen una exaltación por la sonoridad orquestal y por las melodías y por las ideas y por el desarrollo, las variaciones, la forma y pues por todo lo que ello representa en términos de la costumbre en la que hemos sido educados. Si alguien estudia música, viene y empieza a ver intervalos, empieza a ver teoría musical, luego empieza a desarrollar una idea de cómo entender más y mayor complejidad en las relaciones entre las notas, las relaciones entre los acordes. Y eso me va a producir una necesidad de ir creciendo gradualmente
si definitivamente alguien considera que llegar a John Cage es el camino incorrecto, es muy posible que esta persona haya sido formada dentro de un patrón estructural de normas que me hace llegar a un punto y que no puedo salirme de ahí porque estoy por fuera de las normas. Cage, ya con esas palabras, con esos 5 minutos que yo escuché de Cage, me hace reflexionar muchísimo, me hace pensar mucho en muchas situaciones que están ahí, o sea, lo cotidiano, mi vida, mi entorno, mi cocina, mi sala, mi cuarto, todo está lleno de sonoridades, mi vecindario, la universidad donde trabajo, todo tiene una cantidad de sensaciones que podrían ser parte de un material sonoro al cual yo podría acudir en algún momento dado. Cuando Cage se torna un poco más, digamos que, académico en su producción, vamos a escuchar una obra llamada Océano de Sonidos. Y esa obra me va a dar una posibilidad eh, amplia de tener una posibilidad de alguien que sabe de música, que ha hecho de música y que seguro que tiene en su haber un gran conocimiento, solamente que está tratando de encontrarse a sí mismo y encontrar una nueva forma de expresarse. Si usted oye esto, muy posiblemente no lo relacionaría directamente con Cage, porque es una, una obra donde se trabaja sencillamente lo arpegiado y como una ambientación normal. Pero podríamos eh, empezar a revisar más cosas y ver que hay obras como Dreams, en la cual John Cage se expresa de una forma distinta. Y este experimento creo que nos va a conducir a otra faceta supremamente interesante de John Cage, en la cual se va a presentar como una persona completamente innovadora, y es con una técnica llamada el piano preparado. Y el piano preparado me hace a mí entrar en un terreno completamente distinto
en forma sonora. Si vamos a que va a haber un video de cómo se organiza un piano preparado. El piano tiene, eso, necesita un permiso especial, porque hay gente que le parece que eso es una invasión terrible y un daño horroroso a su piano, a las cuerdas de sus pianos. Lo establece con unas medidas a una cierta distancia del arpa, con un grosor del tornillo que está incluido de una manera particular, y también con una manera de hacer que las cuerdas se ensordezcan un poco y produzcan un efecto de, de, de bajar la vibración de la cuerda, porque la cuerda está en cierta manera frenada. Esto sirve para la creación de las famosas sonatas y preludios de Cage. Aquí hay un dueto que maneja dueto con un piano preparado que hace este sonido utilizando el piano preparado. Dos danzas. Eso es utilizando la técnica que presenta el Cage, y tienen cantidad de cosas, tienen un lápiz, tienen tornillos, o sea, es una variación del asunto. Como les digo, muchas personas prohibirían que alguien haga eso con un piano porque es una intervención fuerte sobre un piano. No sé si pueda dañarlo realmente, pero es como sospechoso, porque la pobre cuerda está teniendo una presión extra, aparte de la que ya tiene. Pero el efecto es un efecto supremamente interesante. Eh, Aquí están las sonatas para piano preparado de John Cage. Está la sonata número 5. Bueno, no sé cómo lo vean y cómo alguien pueda percibir o aceptar esa sonoridad. Pero otra vez, esto dependerá de la forma como uno esté o haya sido formado para aceptar nuevos lenguajes, porque eh, hoy día la gente cuando habla de sonoridades así, suele
llamarle a esas, las técnicas extendidas, cuando usted hace uso de- de elementos sonoros o de técnicas que impliquen algo que no es convencional, una forma de realizar el uso de un instrumento que no es convencional, entonces la gente le llama técnicas extendidas. Antes se llamaban errores, pero ahora lo llaman, o sea, hacer que la flauta tenga aire, hacer que el clarinete chille, hacer que el cello raspe, que el violín raspe también o que chille también. Y en este caso hacer que el piano se oiga absolutamente sordo, apagado. Muchas de esas cosas pueden ser bienvenidas o pueden ser novedosas en medio de un ambiente particular o de un contexto, pero seguro que pues esto tendrá fanáticos y también tendrá detractores. Eh, Hay una obra, para que descansemos de estas ideas, vamos a ver una obra llamada El Living Room. Es una obra en la cual se hace uso de, pues, entonación y lectura y está basado sobre un texto y se llama Living Room, Living Room Music. Once upon a time, 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 upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time upon a world, 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 world. Once upon a time, upon a time, a time upon a time, a time, once upon a time. The world was round, and you and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go on you, and it, and you and it. You could go and you could go on it, you and it, you could go on it, and you and it, you could go on it, and you could go around and around and around, around and around, around and around, around and around and around, around and around, around and around and around, around and around and around, around and around. Could and could once upon a time, and once upon a could time, and time a time, once upon a time, and could upon a could time, a time upon a time, and could upon a upon a round, upon a time 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 upon a world. you eat it, you eat Once upon a time, the world was round, and you and it
and you could go on it. You could go, 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 you could go. Could and Go and around and around and and could around, around and around, around and around and around, around and around. Bueno, vale la pena que escuchen sobre esto. Es, es muy posible que si yo quiero entender a Cage, me daría, digamos que a la tarea de escuchar más sobre el tema filosófico que encierra el- la creación de Cage, dado que muchos dicen que él estaba como parte de la cultura dadaísta, que recuerden que hablamos ya sobre eso, que estaría en contra de todo, en contra de muchas cosas sociales y culturales. Bueno. Y también que el tema del azar está presente en cómo se realiza la música, porque él está buscando la manera de pues, ir en contra de esas corrientes y entonces no está interesado en lo predecible, pero sí está interesado en el azar. De hecho, algunas de las obras cuando compuso lo que estaba poniendo al principio de la Music of Change, estaba basado en una tabla de numerología china, sobre la cual, según un tiempo que estuvo por allá, entendió que seguro podría ser una posibilidad de generar nuevas ideas a través de esa idea del azar. Luego, con lo que vimos sobre lo que él quiso hacer con el 433 o con el Water Walk, se generó y se enfocó la música de Cage hacia un movimiento llamado environmental, ¿no puedo decir eso? Environmental, no puedo, bueno, como en el ambiente, lo cual quiere decir que para él es importante las cosas que suceden casualmente en algún momento dado. Él quiere decir que un elemento del medio ambiente puede ser el motivo constitutivo de una composición musical. Eh, una pieza podría ser construida sin saber a qué va a sonar. Es decir, que la pieza sea aleatoria y que se produzca en el momento en que está sucediendo. Eh, seguro eso alimentaría muchísimo lo que hacen muchos compositores o muchas personas que trabajan sobre la creación musical basada en un estudio en el cual usted se deja llevar por lo que tenga ahí y usted va creando lo que usted quiera crear de acuerdo a su posibilidad, de acuerdo a los recursos electrónicos que tenga. Entonces, ese puede ser un concepto que se desarrolla y que se enfoca hacia esa técnica. Entonces, nuestro invitado del día de hoy, John Cage, siempre será eh, bienvenido en las mentes de todos aquellos que piensan que la música tendría que estar obligada a estar en una dirección de mayor complejidad cada vez y muy posiblemente eso no sea ni siquiera interesante para muchos, porque muy probablemente encontrar que todo sonido es válido, que todo sonido es música, nos llevaría a apreciar otras esferas para las cuales no hay que, digamos que trabajar tanto, no es necesario como para ser experto en piano 10 años de mi vida
estudiando técnicas de piano, mientras que puedo hacer música sin necesidad de todo ese tiempo de dedicación y basándome en el azar, basándome en las sonoridades cotidianas, en los objetos, en el ruido, en el sonido puro como tal. Entonces, John Cage tiene un gran aporte en la filosofía de la música, en la manera como yo veo la música, como valoro. No creería yo que sea justo eh, hacer un ejercicio de comparación entre Cage y otra clase de música, porque digamos que no vendría al lugar el asunto como algo justo. Yo pienso que es más bien una reflexión, sencillamente, una forma de pensar respecto a cosas que, que están ahí y las que yo puedo disfrutar y valorar. De hecho, mucho de lo electroacústico y mucho de las sonoridades utilizadas como bandas sonoras y como elementos para creación de ambientes y para acompañar procesos audiovisuales, están basados justamente en esta clase de cosas, no en el tradicional modelo sinfónico, sino están basados en la idea de cómo yo podría crear un ambiente haciendo sonar un llavero, haciendo sonar una tijera, haciendo sonar un papel, haciendo sonar piedras, haciendo sonar cualquier otra cosa similar, o también grabando elementos que luego yo puedo manipular después y generar un efecto distinto. Así que no es la comparación la que hace grande a Cage, es el aporte real sobre la reflexión que se hace para que yo piense la música de una manera diferente. Esta fue nuestra clase número 6 sobre el compositor norteamericano John Cage, que murió en 1992, hace 20 años que murió Cage para este año 2022. Espero que nos veamos la semana entrante, en la cual tendremos la evaluación del primer corte y en la evaluación del primer corte pues tendremos audiciones y conceptos de la música de Bartók, Schoenberg, Honegger y Poulenc, que son los 4 primeros compositores que están en línea para este curso y los que hemos visto después eh, están como parte del segundo corte que tendrá otros 3 más y luego el examen, pero debe ser Dios mediante en el mes de enero de 2023. Una feliz semana para todos, que tengan un buen día y nos vemos el 21. Hasta pronto, chao.